Hola a todos, nosotros somos el equipo 3, integrado por García Hernández Brandon, Roberto, Valdés Hernández Alan Josué y Ventura Picasso Marco Gael. Y les hablaremos un poco sobre la programación paralela. La programación paralela es una forma de cómputo en la que se hace uso de dos o más procesadores para resolver una tarea. Esto para reducir el tiempo de ejecución. Existen distintos tipos de programación. La programación secuencial, en donde las instrucciones se realizan unas tras otras. La programación concurrente, en esta las instrucciones se realizan simultáneamente usando un solo procesador. Y la programación paralela, en donde las instrucciones de igual manera se realizan simultáneamente, pero usando varios procesadores. La programación paralela en Java en ella se pueden utilizar múltiples hilos. Cada hilo se asigna a un procesador para su ejecución. Bueno, un hilo es un flujo de control dentro de un programa el cual permite múltiples procesos corriendo de forma simultánea. La máquina virtual de Java es capaz de manejar multihilos y Java nos proporciona un soporte para trabajar con hilos a través de una interfaz y un conjunto de tareas. Bueno, estas clases y esta interfaz son la clase Tree, la interfaz runeable, la clase ThreadDead, la clase Group y la clase Object. Un ciclo de vida de un hilo lo compone el estado runable. Este estado, el hilo está activo y realizando las tareas que se le han asignado. Y bueno, un hilo tiene distintos estados. El estado nuevo o new, este, está en estado new la primera vez que se crea un hilo y hasta que se llama el método start. El método runeable cuando se llama por primera vez el estado start de un hilo y el estado not running cuando un hilo está detenido y los hilos pueden pasar al estado not running por los métodos suspend, sleep y while. El estado dead cuando un hilo entra en estado dead cuando ya no es un objeto necesario y los hilos en estado dead no pueden ser ejecutados de nuevo. Un hilo puede entrar en este estado por dos causas, cuando el método run ha terminado y cuando se realiza la llamada al método stop. Y bueno, la clase treat es la clase base de Java que proporciona la capacidad de crear y controlar hilos de ejecución. Con esta clase nos permite crear hilos de dos formas. Una de ellas es heredando de la clase treat y la otra es implementando la interfaz runeable. Y bueno, el método run de la clase treat es donde se define el código que se ejecutará concurrentemente en un hilo cuando se invoque el método start. Hay dos modos de definir el método run. El primero es derivando de la clase treat, y redefiniendo el método run. Y la otra es implementando la interfaz runeable y definiendo el método run de dicha interfaz. Bueno, ahora vamos a hablar de el algoritmo de Quickstop, que es el primer algoritmo que hicimos en paralelo. Este algoritmo es un algoritmo de ordenamiento que se basa en la técnica de dividir en trazos. Eh, en este caso lo hicimos nosotros de forma recursiva. Entonces, este problema se va dividiendo en subproblemas de menor tamaño y se van resolviendo por separado. Y al final lo que sucede en este algoritmo es de que se van juntando los problemas o los subarreglos para llegar a una nueva solución, para llegar a la solución que nosotros queremos. Este algoritmo de ordenación es el más rápido, uno de los más rápidos, y su tiempo de ejecución promedio es de O n log n, donde el peor de los casos es de O n cuadrada, pero que es un caso bastante improbable que pase. El siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la paralelización del algoritmo de Quicksort.
Primero vamos a hablar del tipo de paralelismo. Este algoritmo implementa una forma de paralelización a nivel de tareas. Eh, Vamos a empezar definiendo qué es el paralelismo a nivel de tareas y básicamente se basa en asignar distintas tareas a cada uno de los distintos hilos de ejecución y que cada hilo ejecute su propia secuencia de operaciones. Eh, Básicamente con esto lo que queremos decir es que cada se va a ejecutar de forma independiente y cada tarea se asigna a un nuevo hilo. Eh, este, este algoritmo utiliza este tipo de paralelismo debido a que dividimos el trabajo en dos tareas independientes, es decir, para ordenar la parte izquierda y la parte derecha. Y los ejecutamos en hilos separados. Entonces, con esto estamos aplicando el paralelismo a nivel de tareas. Eh, en cuanto a las métricas de desempeño, vamos a hablar acerca del tiempo de procesamiento y comunicación. Eh, en este caso, el tiempo de procesamiento va a variar dependiendo del número de datos que pasemos por entrada. Es decir, el tiempo de procesamiento no es fijo y va a variar dependiendo del número de datos. Y en cuestión del tiempo de comunicación, tenemos que este tiempo es bastante mínimo debido a que los hilos trabajan de forma bastante independiente, por lo que no hay una comunicación como tal, y esto hace que el tiempo de comunicación sea bastante mínimo. Pasando a la forma de comunicación, en este caso tenemos una forma de comunicación que se basa en la modificación y acceso directo de un arreglo compartido por diferentes hilos. Es decir, la forma de comunicación se realiza en una memoria compartida. Y esto lo que hace es que cada hilo pueda leer y modificar elementos del arreglo directamente, ya que pues ambos están compartiendo la misma región de memoria donde se encuentra el arreglo. Vamos a hablar de la granularidad. En este caso, en este algoritmo se tiene un caso de granularidad fina. Esto debido a que, pues básicamente estamos dividiendo un problema en tareas más pequeñas y asignamos cada tarea a cada hilo de forma individual. Es decir, básicamente las características de una granularidad fina las tiene este algoritmo. Y algo a tener en cuenta es que la granularidad fina implica en algunos casos una pérdida en tiempo de ejecución debido a la comunicación entre procesadores. Sin embargo, para este caso, como existe un tipo de comunicación bastante poco, pues realmente no existe esta pérdida. Eh, entonces, en este caso, la granularidad fina, pues realmente es bastante conveniente para este algoritmo. Ahora pasando al balance de carga, en este caso tenemos un balance de carga estático. Esto debido a que pues, la carga de trabajo se divide antes de ejecutar el algoritmo. Es decir, que cada hilo sabe qué conjunto del arreglo debe ordenar y no hay cambios en cómo se distribuyen las tareas durante la ejecución del algoritmo. Te la siguiente, por favor. Y bueno, este algoritmo lo implementamos en el lenguaje de Java y utilizamos algunas bibliotecas como java.util.concurrent que nos proporciona clases e interfaces para la programación concurrente Java. También utilizamos .executor service, que básicamente es un servicio de ejecución de tareas y lo utilizamos para crear y administrar hilos de ejecución en paralelo. También utilizamos .executors, que básicamente esta clase proporciona métodos estáticos para crear instancias de executor service, que más adelante vamos a explicar para qué nos sirve. Y for join task, que básicamente también lo utilizamos para llamar una interfaz. Lo siento, por favor. Bueno, em, esta parte, este método está dentro del algoritmo de Quicksort.
y básicamente corresponde al algoritmo, a un método donde resolvemos la ordenación de un arreglo a través de forma paralela. Es decir, utilizamos el método de Quicksort, pero de forma paralela. En este caso, pues básicamente se sigue la misma estructura que se utiliza para la ordenación secuencial. También se usa de forma recursiva, sin embargo, con algunos cambios que le hicimos. Bueno, en este caso, para definir la región paralela, primero definimos un número de hilos. Esto lo hicimos con la interfaz Executor Service. En esta interfaz definimos un número de hilos, que en este caso fueron 4, y este número de hilos tiene relación con el número de núcleos de nuestro procesador. Hay que hacer énfasis en que es importante definir el número de hilos, ya que si no lo hacemos puede resultar en errores, ya que se crean hilos de forma indefinida y que no son necesarios en muchas ocasiones. Y bueno, la parte de abajo lo utilizamos. Básicamente lo que hacemos aquí es crear dos objetos de la interfaz Forklift Task. Em, Esta interfaz viene de un framework que se llama ForkJoin. Este framework fue diseñado para la ejecución de tareas que pueden dividirse en subtareas más pequeñas y que posteriormente se ejecutan en paralelo y se combinan para obtener un resultado. Y bueno, este framework lo utilizamos porque pues, básicamente se ajusta perfectamente a la naturaleza del algoritmo de Quick. Y bueno, aquí lo que hacemos es crear dos objetos y después creamos dos instancias de Quicksort Task, que Quicksort Task es un método que eh, implementa la interfaz Runable. Y aquí lo que hacemos es adaptar esas instancias de Quicksort Task, adaptarlas a Forklift Task para poder crear las tareas. Y bueno, al final lo que hacemos es ejecutar las tareas de manera paralela, utilizando ForkJoin, que también es un método del framework que mencionamos anteriormente. Lo siento, por favor. Bueno, aquí lo que definimos es el método QuickSortTask, que es el método que implementa Runable. Y aquí básicamente lo utilizamos para definir las, la estructura de lo que es Quicksort, de lo que es el algoritmo secuencial, y también lo utilizamos para definir el método run, que lo utilizamos para hacer llamadas recursivas a Quicksort. Lo siguiente, por favor. Y bueno, aquí lo que vemos es una prueba de la versión secuencial, una prueba del tiempo de ejecución, y lo que podemos ver es que para tamaños de arreglo que son considerablemente pequeños, vemos que el tiempo de ejecución es de 9 milisegundos, y para tamaños de arreglo muy grandes, este tiempo escala hasta 9.765 milisegundos en promedio. Sin embargo, si la comparamos con la versión paralela, que está en la siguiente página, podemos ver que pues, el tiempo de ejecución es diferente. En la prueba uno, que es el tamaño del arreglo más chico, podemos ver que el tiempo de ejecución es más alto en la versión paralela. Sin embargo, sin embargo, para un tamaño del arreglo bastante alto, bastante grande, tenemos que el tiempo de ejecución es bastante más bajo que la versión secuencial. Así que con esto concluimos que la versión paralela del algoritmo de Quicksort nos sirve para ordenar arreglos con bastantes datos, con datos muy grandes. Y listo. Bueno, el siguiente algoritmo de ordenamiento que vamos a exponer va a ser Bucket Sort. Bucket Sort se basa en la idea de dividir los elementos en cubetas en función de su valor. Cada cubeta va a representar un rango de valores y contiene los elementos que caen dentro de ese rango.
Luego, dentro de cada cubeta se va a aplicar otro algoritmo de ordenamiento diferente a bucket sort y después los cubos individuales se van a juntar y así vamos a poder tener el arreglo final ordenado. La siguiente, por favor. Ok. Bucket sort consta de varios pasos. En primer lugar, se tiene que determinar el número de cubetas y a partir de eso las creamos y las tenemos que mantener vacías. Después, los elementos que están en nuestro arreglo los vamos a tener que distribuir en cada una de las cubetas y eso va a corresponder según su valor. Esto se va a lograr mediante una función que asigna cada elemento a una cubeta en función de su valor. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, una vez que los elementos están distribuidos en cada cubeta, se tiene que ordenar cada una de esas cubetas individualmente. Aquí es donde el algoritmo se puede beneficiar del paralelismo, al aplicar un proceso de ordenamiento paralelo para cada una de esas cubetas al mismo tiempo. Ok, la paralelización del algoritmo Bucket Sort ofrece un potencial de mejora significativo en términos de tiempo de ejecución y especialmente cuando se trata de cuando estamos manejando grandes volúmenes de datos. Ok, y ya, finalmente en el proceso de Bucket Sort, después de que cada una de estas cubetas están ordenadas, procedemos a combinar todas. Y así, bueno, todas las vamos a ir obteniendo cada uno de sus valores y se va a ir acomodando en un arreglo diferente. Y así vamos a tener nuestro arreglo ordenado. Ok, aquí realizamos dos pruebas. La primera prueba estamos haciendo el ordenamiento para un arreglo de 1 millón de elementos. El primer valor, tiempo de ejecución que observamos es el algoritmo paralelo y el segundo es el algoritmo secuencial. Entonces, en el primer caso de 1 millón de elementos, podemos notar que el secuencial es muchísimo más rápido que el paralelo. Sin embargo, en nuestra prueba 2, que estamos realizando el ordenamiento de una lista de 20 millones de elementos, podemos notar ya una diferencia muy grande en que para el algoritmo paralelo tarda menos tiempo en realizar el ordenamiento que el algoritmo de secuencial. Aquí podemos notar en la prueba 2 dice que el tiempo de ejecución de Parallel Bucket Sort es de 8.910 milisegundos, mientras que el algoritmo secuencial Bucket Sort tiene un tiempo de ejecución de 13, no, de 13.884 milisegundos. La siguiente, por favor. Y al momento de graficar estos valores que obtuvimos, podemos notar que el algoritmo secuencial, conforme van aumentando los datos, va a ir tardando más, mientras que el algoritmo paralelo va a tardar menos tiempo que el algoritmo secuencial. Entonces podemos concluir que a mayor cantidad de datos o más complejos datos tenga un arreglo, va a ser más rápido realizar este ordenamiento por medio de un algoritmo paralelo. La siguiente, por favor. Ok, la paralelización del algoritmo Bucket Sort. Bueno, tipo de paralelismo. El tipo de paralelismo que se aplica en Bucket Sort es el paralelismo de datos, el cual se basa en la subdivisión de los datos de entrada de forma que cada procesador se haga cargo de un subconjunto de estos datos. Eso lo podemos notar cuando cuando el algoritmo está acomodando cada uno de los elementos y aplicamos un ordenamiento a cada uno de estos, a cada una de estas cubetas.
o hilos. Ok. Y formas de comunicación. Bueno, en Parallel Bucket Sort la comunicación es mínima. La forma de comunicación puede incluir cuando se está haciendo la distribución de los elementos a cada una de las cubetas y en el acomodo de los elementos al finalizar la ordenación de cada cubeta después de finalizar el ordenamiento individual. La granularidad. En Parallel Bucket Sort, la granularidad se relaciona con la cantidad de elementos que se asigna a cada hilo para procesar y ordenar en paralelo. Entonces, el algoritmo nos ofrece una granularidad fina, ya que se trata de asignar el número menor de elementos a cada una de estas cubetas, por lo tanto, a cada uno de los hilos. Entonces, y balance de carga. En el caso de Parallel Bucket Sort, es importante asignar los elementos de manera uniforme a las cubetas, para así lograr un balance de carga adecuado en todas y no encontrar una sobrecarga en unas pocas. Bueno, y aquí también podemos notar que está la declaración de nuestro método Parallel Bucket Sort, que toma como parámetros una lista que recibe, bueno, que guarda elementos, no, que guarda objetos de tipo double llamado numbers. Y también recibe un entero. Y ese entero es el número de procesadores disponibles que tiene el dispositivo en el cual estás ejecutando el algoritmo. La siguiente, por favor. Ok, ok, iniciando con el código, primero tenemos que obtener el valor máximo y el valor mínimo que hay dentro de la lista que vamos a ordenar. Después tenemos que obtener el número de cubetas que va a tener nuestro algoritmo. Para determinar el número de cubetas es dividir el número, bueno, la cantidad de elementos que contenga esa lista sobre el número de procesadores que hay disponibles en ese momento. Después, a partir del número de cubetas que obtenemos, empezamos a crear las cubetas vacías. Y después de eso, hacemos la distribución de elementos a partir de la función el número al cual vamos a guardar menos el valor mínimo por el número de cubetas sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Y así vamos a ir acomodando y distribuyendo cada uno de los elementos a cada una de las cubetas que hay disponibles. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, en la primera línea notamos que estamos creando un objeto de tipo Executor Service. Bueno, este objeto nos permite administrar la ejecución de los hilos. Nos va a ayudar a crear un grupo de hilos de un tamaño fijo, que en este caso va a ser el número de procesadores disponibles en ese momento, y va a representar la cantidad de hilos que se van a utilizar. Después de eso, creamos una lista de tipo future. Bueno, esta lista nos va a ayudar a verificar el estado de las tareas que vamos a ir almacenando dentro de la lista. Eso quiere decir que nos va a ayudar a saber si esa tarea que se está realizando está finalizada o no. Ok, después de declarar la lista, entramos a un for. En este for vamos a ir accediendo a cada una de estas cubetas y las vamos a ir llenando. No, perdón, las vamos a ir acomodando. Como aquí tenemos nuestro Runable y, y como es un proceso simple o como ya tenemos todos los elementos distribuidos y las cubetas, cada una de esas cubetas las vamos a ir ordenando con el método sort que nos proporciona collections. Este método, la lógica es el double pivot quick sort
Y ya después al final de este for estamos agregando cada una de estas cubetas para saber después cuál es el estado de cada una de ellas. El siguiente, por favor. Ok, el primer for nos va a ayudar a determinar que todos los hilos hayan completado la tarea. Después de eso y de verificar que cada una de estas cubetas ya están ordenadas, empezamos a concatenar cada una de estas cubetas ordenadas en una lista. Y nosotros lo que vamos a hacer es reutilizar esta lista que mandamos como parámetro, quitamos cada uno de estos valores con el método clear y después empezamos a almacenar cada una de las cubetas que habíamos creado y que ya están ordenadas. Y ya después, al final, podemos notar que dice executor shutdown. Bueno, pues este método nada más nos va a ayudar a detener la ejecución y ajá, nos va a ayudar a detener la ejecución utilizando el algoritmo bucket sort. Ok, la siguiente, por favor. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.